Bien, bueno, muy buenas noches con todos. Primero, agradecerle a Oscar y darle la cordial bienvenida a este diálogo que vamos a tener en esta noche. Cabe recalcar que nosotros somos estudiantes de séptimo año preparándonos para ser docentes en educación. Entonces, es muy importante realizar este diálogo para tener conocimiento, eh, los puntos de vista como autoridad dentro de nuestra preparación. Les voy a presentar, con ustedes está el Magíster Oscar Zambrano, rector de la Unidad Educativa Pucayacu, que está ubicada en la provincia de Cotopaxi, Cantón La Maná, parroquia Pucayacu. Es quien esta noche nos va a acompañar en este diálogo entre compañeros y amigos hoy, en donde trataremos un tema muy importante que es cómo ha ido cambiando, qué aspectos han ido cambiando dentro del ámbito educativo durante los últimos años. Bienvenido, Magíster Oscar Zambrano, muy buenas noches. Muy buenas noches, estimada Anita y compañeros que futuros docentes, algunos tal vez de ustedes están ya ejerciendo la profesión, pero están buscando justamente profesionalizarse en esta profesión muy grandiosa que es el hecho de poder compartir nuestras experiencias con las generaciones que nos van a reemplazar un momento, ¿no? Para mí es un gusto y un placer poder compartir algunas de mis criterios, de mis ideas y que son fruto también de la experiencia de este caminar como docencia y en este caso también como autoridad de la Unidad Educativa Pucayacu. Muchas gracias, Oscar. Bueno, vamos a dar inicio con este diálogo, como lo dije al inicio, vamos a tratar el tema acerca de los cambios que han venido dándose dentro de la educación. En este sentido, la dinámica que utilizaremos serán la intervención de diferentes o de los compañeros que tenemos aquí, ¿no? Bueno, Ujú. entonces le voy a dar paso en este momento al compañero Jaime. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? Muy buenas noches, Magíster Oscar Zambrano, un gusto saludarle. Eh, Tenemos una temática de unas preguntas, entonces voy a hacerle una pregunta para mediar este diálogo, ¿no? En base a su experiencia, ¿cómo ve usted que ha sido la evolución en la educación a través de los últimos años? Bueno, de alguna manera tenemos que tomar en cuenta que justamente los últimos años han estado marcados por este tema de la pandemia y de manera especial en el campo de la educación, por una educación virtual. Eso ha dado lugar a que surjan muchos cambios de manera obligatoria, diría yo, ¿no? Pero entre ellos los que podemos destacar es justamente el uso de la tecnología, que hemos tenido que hacerlo uso para la educación. Antes, a lo sumo, se tenía ciertas asignaturas que nos permitía estar cerca de una computadora y en los espacios donde que las instituciones educativas disponían de laboratorios justamente con este propósito, ¿no? En otros lugares, como en donde estamos nosotros ubicados en un sector rural, muchas de las veces ni siquiera teníamos equipos de cómputo lo suficientemente para poder llegar a todos los estudiantes. Entonces, de alguna manera, se ha tenido que hacer uso de la tecnología y para mí ese realmente ha sido un salto bastante fuerte que ha tenido que dar la educación justamente en este sentido, ¿no? Tener que hacer uso de herramientas que anteriormente no lo hacíamos uso. Y en el mismo sentido, y para poder complementar justamente esta educación virtual, se ha tenido también que asimilar nuevos modelos de educación que de alguna manera ya han estado vigentes en el mundo y han estado experimentados en otros espacios y tal vez también dentro de nuestro país sin quererlo, ¿no? Pero que se han arraigado con mayor firmeza en esta época de pandemia y de educación virtual, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la educación constructivista, pero en este tiempo hemos hablado de un constructivismo social,
la necesidad de juntarnos como sociedad creo que ha sido todavía mucho más fuerte a pesar de esta virtualidad. Entonces yo al menos consideraría que ahí está un cambio bastante fuerte que ha tenido que sufrir la educación, ¿no? Pero para mi punto de vista bastante positivo, ¿no? Bastante positivo porque de alguna manera ya tenemos unas generaciones que vienen justamente con el manejo de la tecnología, ¿no? Ya para ellos el manejo de la tecnología es muy fácil, ¿no? No como para nosotros los docentes que de alguna manera nuestra niñez pasamos muy lejos de estos aparatos tecnológicos y hemos tenido que ir asimilando y asumiendo estos retos a través de la experiencia y justamente la práctica docente en estos tiempos hemos tenido que también asumir justamente el manejo de la tecnología, de plataformas y algunos programas que nos ayudan a llevar de mejor manera. Ahí estaría, para mi punto de vista, el salto de la educación que ha dado en estos tiempos. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Igual nosotros de la misma manera también estamos dando un salto gigante con la tecnología. Ahora en esta educación virtual, como estamos haciendo diferentes trabajos y colaboración en equipo con todos los compañeros. Bueno, le doy paso al otro compañero. Bueno, en esta noche, una vez más, deseándole un saludo cordial a cada uno de quienes estamos aquí presentes. Y de la misma manera hemos formulado de manera grupal la siguiente pregunta que nos dice, sabiendo que nos encontramos en una era tecnológica, ¿cuáles han sido los desafíos que ha sufrido la educación? ¿Y cómo nos sirve dentro del ámbito educativo, y mi estimado? Bueno, como ya había mencionado, justamente el desafío que hemos tenido que asumir es sobre todo el equipo docente, ¿no? Tenemos compañeros docentes que están ya próximos a jubilarse y para ellos realmente tener que asumir el manejo de la tecnología ha resultado bastante complicado, ¿no? Para muchos de ellos que apenas se utilizaba la computadora como una máquina de escribir, ¿no? Tal vez para nosotros que estamos un poco más jóvenes o que nos sentimos un poco más jóvenes, de alguna manera no ha sido muy complicado, ¿no? Pero igual hemos tenido que asumir justamente manejo de plataformas, crear material digital, ¿no? Y nos vamos dando cuenta que realmente se necesita mucho tiempo, por ejemplo, para crear material digital. Pero una vez creado, después cuando ya lo ponemos a la práctica con los estudiantes, nos podemos dar cuenta de la misma manera que una vez creado el material tenemos para utilizarlo durante mucho tiempo, ¿no? Y de la misma manera, si bien es cierto, tenemos un problema, por ejemplo, de control con los estudiantes cuando estamos de manera virtual, porque ahora no sabemos qué están haciendo detrás de las cámaras, ¿no? A pesar de que les digamos que enciendan las cámaras, ahora hay muchas estrategias para dejar en la cámara plasmado la foto y aparentemente está el estudiante ahí, ¿no? Entonces, hay muchas estrategias que los estudiantes lo manejan mejor que nosotros como docentes. Pero de la misma manera, si le miramos la parte positiva, en cambio, es que una vez teniendo un material digital, nosotros podemos llegar en el mismo momento a cientos y miles de estudiantes sin necesidad de levantar la voz, ¿no? Entonces, como hay cosas positivas, también hay ciertos retos que como docentes, sobre todo, lo hemos tenido que asumir e irlo asimilando, e ir buscando estrategias, ¿no? Y yo creería que por ahí estaría el reto que hemos tenido que asumir. Ahora, dentro del grupo de estudiantes, ¿no? De alguna manera, como decía, ya son generaciones tecnológicas, ¿no? Que vienen ya con el manejo de la tecnología, del celular, de la computadora, ¿no? Saben manejarlo muy bien
ahora ha habido también retos dentro de la familia, ¿no? Resulta que el estudiante le dice a los papás, estoy haciendo los deberes, estoy en clases, estoy investigando, ¿no? Y aprovechan esos momentos para estar en los juegos, para estar en los chats, para estar en el Facebook, para estar en las redes sociales, ¿no? Y entonces ahí también ha sido un reto bastante grande para las familias tener que entender también y muchos de ellos han tenido que ir también capacitándose, un poco averiguando, ¿no? Cómo es que funciona, llegan al colegio y preguntan al docente, bueno, a la final, de qué hora mismo tiene clases y después, qué más tiene que hacer, porque mi hijo a la final pasa todo el tiempo en el teléfono. Entonces, también ahí hay un reto como padres de familia, como familias que han tenido que asumir, ¿no? Y también a nivel social, ¿no? Nosotros vemos que, por ejemplo, en estos tiempos han tenido que extenderse mucho el servicio de Internet. Y cuando recién empezó la pandemia, por ejemplo, las empresas de Internet llegaban al campo, pero a unos precios bastante elevados, ¿no? Y entonces aprovecharon también, yo creo, muchas empresas para enriquecerse, ¿no? Pero después también vino el tema de la competencia de las empresas que ofertan Internet, ¿no? Y de alguna manera, de manera obligatoria, se llegó a los lugares más recónditos donde que no llegaba, ¿no? Y nunca se pensó que iba a llegar el Internet, ¿no? Y ahora con este tema satelital lograron llegar a esos espacios, ¿no? Y entonces también como sociedad tuvo que asumir estos retos, ¿no? Y yo diría como Estado, lastimosamente nos quedaron debiendo en ese sentido, porque el Estado debía asumir, una vez que la educación se torna virtual, garantizar de que todos los estudiantes realmente tengan acceso a la Internet y puedan conectarse y garantizar de que pueda dar continuidad la educación. Lastimosamente en ese sentido, sí, como Estado, yo digo, nos quedan debiendo, nos siguen debiendo, nos seguirán debiendo en ese sentido, ¿no? Pero es eso lo que hemos tenido que asumir como sociedad y como siempre, los padres de familia, la familia ha tenido que asumir esos retos con, como se dice comúnmente, con plata y persona, ¿no? Pero bueno, de alguna manera también muchos padres de familia, sobre todo, han empezado a valorar, ¿no? Y procuran a que también los hijos valoren todo ese esfuerzo que han hecho. Entonces, por ahí estaría un poco la reflexión de mi parte sobre los retos. Sí, agradecer más que todo de mi parte y muy importante escuchar sobre sus experiencias. De mi parte, para que a continuación siga mi compañero. Gracias. Muy bien. Muy buenas noches, estimado magíster, compañeros. Bueno, aquí quisiera hacer una preguntita. ¿Qué es la innovación educativa y por qué es necesaria? Bueno, innovación realmente viene a ser un término bastante relativo y mucho va a depender del contexto donde nos encontremos, ¿no? La innovación realmente, a mi criterio, la innovación corresponde a hacer algo nuevo con la finalidad de poder llegar con mayor claridad con el conocimiento hacia el estudiante, ¿no? Y ahí realmente yo creo que la educación se vuelve más afianzadora dentro del estudiante cuando es concreta. Entonces, todo lo que tiene que ver con llevarlo a la práctica, no la teoría, eso realmente para mí considero que eso sería innovador. Pero como le digo, depende mucho del contexto, ¿no? Eh, yo he visto proyectos de innovación educativa que han ganado hasta premios, ¿no? Pero que corresponden a hacer un huerto escolar. Y eso es el proyecto de innovación. Pero ¿por qué es innovación? Porque está en un espacio urbano donde que los niños nunca saben cómo sembrar una lechuga. No, pero aprendieron a sembrar una lechuga, contaron las semillas, aprendieron a ver cuántas semillas germinaron y de ahí sacaron el porcentaje de germinación, ¿no es cierto? Y después vieron el porcentaje de crecimiento de las lechugas, ¿no? Y cuántos centímetros fueron aumentando cada semana, ¿no es cierto? Y después contaron las hojas y pesaron, y entonces ahí
la educación se vuelve significativa, porque el estudiante ahí está aplicando las ciencias naturales, las matemáticas, está aprendiendo la parte social, ¿no es cierto? Cómo es que se comercializa la lechuga y ahí está la parte financiera y entonces se conjuga todas las asignaturas, todas las áreas del conocimiento, ¿no? Y se forman destrezas realmente en los estudiantes. Ahora, eso en el campo urbano, por ejemplo, resulta ser bastante novedoso, ¿no? Y el estudiante ahí recién va conociendo cómo es que los alimentos llegan a su mesa. Entonces, ahí es innovación eso. Pero si nosotros nos vamos al campo, resulta que el estudiante dice, ¿y para qué voy a sembrar lechugas si todos los días siembro con mi papá? Y ya estoy cansado de sembrar lechuga. No. Entonces, todo va a depender del contexto. Entonces, cuando en cambio vamos a un sector rural y vamos con tecnología, ¿no es cierto? Y a los muchachos les hacemos jugar el juego del Minecraft, donde que cuidan una granja tecnológica, ¿no? Donde cuidan animales, siembran plantas, construyen casas, construyen establos, ¿no? Pero en la computadora, en el teléfono. Entonces, eso en cambio va a ser llamativo para ellos y van a entender en cambio cómo es que la parte práctica de su diario vivir, cómo es que llega también a la parte tecnológica, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, o sea, la innovación va a ser muy relativo y va a ser, dependiendo del contexto, va a ser innovación una u otra cosa, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante? Es importante porque si es innovación, es algo nuevo y cuando es algo nuevo, nos llama la atención. Y siendo algo nuevo para el estudiante, entonces lo que se aspira es que capte la atención del estudiante. Recuerden que la parte más esencial del educador es lograr captar la atención del estudiante. Después, todo el conocimiento que se le pueda dar va a poder ser asimilado, ¿no? Pero si no logramos captar la atención del estudiante desde un inicio, por más esfuerzo que nosotros hagamos durante la clase, no se va a asimilar, ¿no? Y ahí entonces la importancia de la innovación tecnológica, que sea realmente una forma de llamar la atención y de mantenerle al estudiante todo el tiempo con atención a la clase. Y mucho más si es que, como le digo, si es que es práctico, entonces el estudiante entiende toda la parte subjetiva, ¿no? Del conocimiento, entiende desde lo objetivo, ¿no? Y ahí la importancia de que la innovación realmente esté presente en todo momento dentro de nuestro quehacer educativo. Muchas Buenas gracias. noches, Magíster Oscar y estimados compañeros. Bueno, hoy estamos hablando acerca de la tecnología. Quería eh, hacerle una pregunta con respecto, ¿qué papel juega la tecnología en en la innovación educativa? Bueno, considerando que, y un poco recordando todo lo que ya hemos dicho, ¿no? Considerando que en estos tiempos se ha hecho mucho uso de la tecnología y se sigue haciendo, y finalmente se va a seguir haciendo uso de la tecnología, ¿no? Entonces, y considerando que la innovación es justamente esa posibilidad de captar la atención del estudiante durante todo el tiempo. Entonces, obviamente, muchas herramientas, mucho material tecnológico que uno puede crear desde el uso de la tecnología, ¿no? Tiene que ser llamativo para el estudiante, ¿no? Y entonces ahí es necesario que nosotros como docentes estemos capacitados, nos vayamos capacitando permanentemente en el uso de la tecnología, pero en este espacio justamente de crear material para poder llegar al estudiante, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros como docentes tengamos en cuenta que de aquí en adelante, ¿no? La era
tecnológica cada vez va a tener más auge, ¿no? Y nosotros tenemos que dominar esta parte de la tecnología para poder, de alguna manera, siempre creemos y queremos, ¿no? Como docentes estar adelante de los estudiantes, pero si no nos vamos capacitando realmente en la tecnología, ellos van a pasos agigantados, porque como dije al inicio, estamos frente a generaciones que han venido ya haciendo uso de la tecnología desde que nacieron muchos de ellos, ¿no? Porque hasta utilizaron el teléfono para poder darles de comer, ¿no? Entonces, frente a eso, para ellos es muy fácil entender un programa, entender un material, resolverlo, darle la vuelta, ¿no es cierto? Pues es lo que nos resulta para nosotros muy fácil, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nosotros logramos crear material que realmente llame la atención al estudiante, ¿no? Habremos logrado que la tecnología sea una buena herramienta para nuestra innovación educativa. Pero caso contrario, si nosotros vamos a utilizar la tecnología solo para decirle, mire, aquí está en la pantalla y copie lo que está ahí, entonces ahí no estamos logrando llegar, ¿no? Entonces todo va a depender cómo podamos hacerlo uso de la tecnología. Ahora ahí tenemos un montón de programas, ¿no? Que nos permite, por ejemplo, mirar el cuerpo humano en 3D, ¿no? Y entonces dar una clase de biología desde esos espacios realmente fabuloso. Creo que si pudiéramos captar mejor la atención de los estudiantes. Y lo mismo que decía antes, por ejemplo, ¿no? Este juego del Minecraft, que para mí, y yo alguna vez les llamé la atención a algunos estudiantes con respecto a que hay que estar solo en el juego, pero después entendí que este juego, por ejemplo, ahí crean granjas, cuidan animales, dan de comer, ¿no? Y si se intoxica un animal, entonces muere. Entonces ya por ahí van también aprendiendo esa situación. Entonces, si nosotros hacemos buen uso de la tecnología, realmente tendremos una buena herramienta para poder llegar con innovación educativa a los estudiantes. Caso contrario, pues simplemente seguirá siendo un espacio de distracción, porque caemos también en ese riesgo, ¿no? De que sea una distracción al momento de nosotros dar una clase. Como había dicho antes, nosotros no sabemos qué está haciendo el estudiante atrás de la cámara, ¿no? Y entonces tranquilamente él está jugando y a la vez está supuestamente en la clase. Eso me parecería a mí con respecto a esto de que la tecnología sí es buena en la medida en que nosotros podamos hacerle buen uso y nos ayudaría como innovación tecnológica y como innovación educativa. Ujú. Gracias, Magister. Magister, muy buenas noches, queridos compañeros, buenas noches. Cuando hablamos de transición, hablamos de metamorfosis, mutación, transformación, evolución, innovación, es decir, abarca muchas palabras, ¿no es cierto?, muchos contextos. Desde su experiencia, ¿cómo ves tú los cambios en transición dentro de la educación a nivel nacional? ¿Qué nos puede mencionar al respecto, mi estimado magíster, con respecto a esa mutación, a esa transformación? Si es que usted lo ha visto, si usted lo ha visto, por ejemplo, o lo ha tenido que desarrollar dentro de su institución educativa, ¿cómo usted ha visto estos cambios también, obviamente, propios, ¿no? En su lugar de trabajo y también a nivel nacional? ¿De cuánto está esta consideración, mi estimado magíster? Bueno, yo creo que asumir retos es justamente la posibilidad de desarrollar. Recordemos que cuando hay la necesidad, el hombre desarrolla, no el hombre crea. Cuando no hay necesidad, el hombre se queda en el conformismo y de ahí no pasa, ¿no? Entonces se cree que está bien y no hay necesidad para qué trabajar más ni para qué hacer más. La necesidad se ha presentado, ¿no? Y en la medida que se ha presentado la necesidad, creo que hemos tenido que asumir, como le dije, el reto. Y yo al menos creería que desde el punto de vista docente, un porcentaje bastante alto, me atrevería a hablar de un 70, un 80% de docentes que realmente han decidido asumir este reto de cambiar el sistema educativo, ¿no? Cambiar en el sentido de que
la forma de enseñar ha tenido que cambiarse de manera obligatoria, ¿no? Con este tema de la virtualidad. Pero también ya retornando nuevamente a las aulas, resulta que nos damos cuenta que estamos frente a una generación mucho más exigente, ¿no? Y entonces haber hecho justamente este cambio de modelo de enseñanza, ¿no? A esta, donde que se parte de problemas, se parte de la educación basada en problemas, en proyectos, la clase invertida, espacios donde que el estudiante realmente es mucho más activo, ¿no? Yo creo que en ese sentido es una transición bastante positiva, porque el estudiante se siente mucho más activo, se siente con mayores responsabilidades, ¿no? Ya es dueño de su propio, de la creación de su propio conocimiento. Ya no es solamente el estudiante que está abierto la boca escuchando lo que dice el docente y creyendo todo lo que dice el docente. Ahora, eso no es que ha sucedido con el 100% de estudiantes, ni con el 100% de docentes, ¿no? Lastimosamente, también resulta que desde el Ministerio de Educación, también así como hemos tenido que hacer este cambio, como le digo, de manera obligatoria y por necesidad, lastimosamente, en cambio, desde el Ministerio de Educación viene unas disposiciones donde que al estudiante cada vez tenemos que tratarle con mayor cuidado, con mayor delicadeza, ¿no? Y hay que tener en cuenta que no puede sufrir mucho en su proceso de enseñanza, ¿no? Y entonces bastante complicado que un estudiante pierda el año y eso en cambio ha limitado a que el estudiante de alguna manera se sienta conformista, ¿no? Y muchos de ellos, como le decía, por eso le decía, no el 100% ha aprovechado estos cambios, hay un porcentaje en cambio que se ha quedado sentado tranquilo y esperando que el docente le ponga el 7 y poder pasar el año. Y en último de los casos, quedándose a supletorio, a cuántos exámenes al remedial, ¿no? Y entonces después sabía que tiene que ganar el año. Y en el tiempo de la virtualidad, con mayor claridad, ¿no? El que no puede estar en clase, entonces se le entrega la ficha, pero tiene la garantía de que tiene una calificación que le va a permitir ganarse el año. Entonces, eso de alguna manera ha limitado para que el estudiante se esfuerce, esta parte de estudiantado que de alguna manera falta un poco de conciencia. Ahí es donde que nos hace falta también un trabajo bastante fuerte, bastante importante de parte de la docencia, de parte de la sociedad, de parte de la familia, porque de alguna manera estos modelos pedagógicos hace falta de estudiantes que tengan en cambio cierta madurez, y madurez en el sentido de que sepan que ellos están construyendo su aprendizaje y entonces es necesario una participación activa de parte de ellos. No, ya no es el estudiante que pasivamente está esperando a que le digan, haz esto otro, mira, esto dice así, grábate y mañana repite como un disco, ¿no? Entonces, ahora necesitamos de estudiantes que sean mucho más razonables, ¿no? Y que argumenten las cosas. Entonces, yo desde ese punto le veo bastante positivo. Yo tengo la esperanza de que a futuro tengamos generaciones bastante pensantes, pero es necesario que justamente nosotros como docentes realmente también podamos tener ese criterio, ¿no? Bastante abierto y que podamos ayudarle a conducir al estudiante a ser realmente crítico, porque como le digo, se da también esta otra parte de los conformistas que solamente pasan de año y terminan graduándose por obra y gracia de las leyes que el ministerio tiene actualmente como normas para los estudiantes, ¿no? En ese sentido, también, como dije antes, el Estado queda debiendo bastante porque de alguna manera sí nos ha dicho apliquemos estos modelos educativos, ¿no? Pero de alguna manera poco ha capacitado a los docentes.
¿no? Y entonces hay una gran parte de docentes que tampoco logra entender este cambio necesario, ¿no? Todavía tenemos docentes del tradicionalismo que están desesperados por terminar el libro, por terminar los temas de la malla curricular, ¿no? Pero en manera teórica y que los cuadernos estén llenos. Entonces, es también preocupante esa parte todavía. Pues, muchas gracias, mi estimado Magíster. Bueno, resumiendo rápido, sería más por políticas educativas en los cambios, ¿no es cierto? O sea, ahí se debería fortalecer de pronto lo que viene a ser de pronto estos vacíos que usted menciona, ¿no? Sí, o sea, permitirle al estudiante que madure, que entienda su responsabilidad y de hecho asumamos todos la responsabilidad a nivel educativo. Muy amable, mi estimado Magíster. Muy bien. Estimado Magíster, compañeros, muy buenas noches. Dentro de este diálogo que estamos en este momento realizando, se han tomado puntos muy importantes en los cambios que se ha venido dando dentro de la educación. Usted como autoridad, estimado Magíster, ¿qué consideraría que es importante que ayude en la formación de los docentes para asumir estos retos a los grandes cambios que se han dado? Bueno, yo sí realmente estoy preocupado por una generación de docentes que justamente después de haberse terminado los institutos pedagógicos, donde me parece que de alguna manera estuvo formado una generación de docencia con un criterio como que más centrado en la responsabilidad docente, ¿no? Después viene una generación de docentes que de alguna manera, no todos, pero un porcentaje de ellos eligieron la docencia por un salario. Y el momento en que nosotros nos guiamos en la profesión por un salario, resulta que carece de sentido nuestra profesión, ¿no? Y solamente nos interesa cumplir unas horas, llegar a la hora que corresponde, salir a la hora que corresponde, hacer lo que me dicen y he cumplido y esperar mi sueldo. Entonces eso realmente apena también de tener un porcentaje de docentes en ese nivel. Entonces, mirando desde ese punto de vista, yo sí creería que por un lado nos hace falta una capacitación en toda esta parte tecnológica, ¿no? Con mucha profundidad, con mucha práctica, diría yo, de decirnos, mira, aquí tenemos estas herramientas y esto se trabaja así, así, y necesitamos de aquí, usted va a sacar un producto y le va a servir para trabajar con los estudiantes, ¿no? En ese sentido, pero también yo sí creo que nos hace falta justamente una capacitación, no sé, no sería una capacitación, tal vez una charla, tal vez un incentivo en el sentido de poder entender y valorar mejor nuestra profesión. Entender que el motivo de nuestra profesión es justamente formar la sociedad del futuro, ¿no? Y entonces está en nuestras manos y entender la gran responsabilidad que tenemos nosotros como docentes, que después sea pagada, no sea pagada, que sea retribuida, que hayan estudiantes que reconozcan, que hay otros que en la vida andarán diciendo que no les sirvió de nada lo que hizo el docente, eso no debería importarnos, ¿no? Sin embargo, como decía, lastimosamente, si hay un porcentaje de docentes que eso le preocupa, ¿no? Y ahí también el reto para ustedes que están en la formación es justamente entender que vamos a encontrarnos con esa situación, ¿no? Muchos de los docentes, yo les he escuchado decir, por ejemplo, mis estudiantes ahora son grandes profesionales, muchos de ellos son empresarios, tienen más que yo y yo sigo en las mismas. Sí, desde el punto de vista económico posiblemente sí, ¿no? Pero la satisfacción nuestra es justamente ver a esas generaciones que se formaron, que se hicieron profesionales y que ahora son serviciales de la sociedad,
No, y entonces la gran responsabilidad que nosotros tenemos es necesario que nosotros podamos entenderlo con mayor claridad y que alguien nos diga, o sea, lo que ustedes están haciendo realmente es muy provechoso para la sociedad, para el país, para el sector donde que estamos, ¿no? Y entonces nosotros podamos asumir con mayor claridad y con mayor tranquilidad, ¿no? Nuestra profesión y hacerlo con mayor gusto. Entonces, yo sí creo que esas dos partes van de la mano, ¿no? Por un lado, capacitarnos para tener las herramientas para poder hacer mejor nuestro trabajo, pero por otro lado también que tengamos esta formación, yo diría, humana, ¿no? Que también nos hace falta que nosotros podamos también afianzar y poder caminar con mayor claridad, ¿no? Y seguridad. Muchas de las veces nosotros nos hemos tenido que limitar en nuestro accionar porque las disposiciones ministeriales son tales, ¿no? Que no podemos ser rigurosos en algunas partes disciplinarias. Pero en cambio, si nosotros estamos convencidos que estamos formando a una sociedad, ¿no? No podemos dejar pasar por alto jóvenes mal educados, ¿no? Muy bien. Y bienvenido nuevamente a esta conversación, ¿no? que la estamos manejando y como le digo, muy agradecido por la buena predisposición de su parte, ¿no? Esperamos obviamente ya concluir en esta segunda etapa para no interrumpir más su tiempo y de hecho, como le decía, para nosotros muy enriquecedor el escucharle, ¿no? Porque nos alienta mucho saber que estamos en el buen camino. Sí, así lo tomamos yo creo que muchos como una sugerencia, lo que usted nos menciona, ¿no? O sea, dentro de este proceso educativo, el ir mejorando, evolucionando, el ir transformándonos, también obviamente eso nos permite obviamente ponernos a la punta y de pronto a las exigencias que la educación así lo requiere. Compañera Lucía, por favor. Magíster, compañeros, muy buenas noches. Un tema muy importante. He venido escuchando sobre todo la experiencia, Magíster. En todo hay aspectos positivos, aspectos negativos. ¿Cuáles cree usted que son los aspectos positivos y negativos con los cambios dados en los últimos años en la educación a nivel nacional? Por favor. Bueno, dentro de los aspectos positivos, yo sí considero que justamente los modelos pedagógicos que actualmente estamos llevando a cabo, las estrategias educativas, sí han sido bastante favorables, ¿no? Poder entender que un aprendizaje basado en proyectos logra integrar todas las asignaturas y ya no se considera una asignatura por un lado, otra por otro lado, otra por otro lado, y resulta que después del momento de quererlo llevar a la práctica, el estudiante no entendía cómo es que funciona la regla de tres cuando uno va a sembrar un cultivo, ¿no? Entonces, ahora el aprendizaje basado en proyectos nos permite justamente juntar todos los conocimientos de todas las áreas, ¿no? Y poder llegar a llevar a cabo un proyecto, ¿no? Un proyecto donde que nosotros vamos a obtener resultados y esos resultados nos van a llevar a conclusiones y con eso nosotros vamos a poder dar recomendaciones, ¿no? El aprendizaje basado en problemas. El estudiante se está formando para resolver problemas. Entonces, frente a un problema, ¿cómo hace uso de las herramientas que ha recibido en cada una de las áreas del conocimiento? ¿Cómo le lleva a la práctica para resolver? ¿Qué estrategias utiliza? ¿No? La clase invertida, donde que el estudiante, él viene investigando, llega al aula y expone lo que investigó y después con el docente aprende a diferenciar si lo que encontró es válido, no es válido, es realmente información certera, ¿no? O simplemente es criterio de un determinado autor, ¿no? Entonces, miren cómo estas estrategias de educación, ¿no? Y ahora el constructivismo social, que nos dice el constructivismo social que nos lleva justamente a que el conocimiento ya no sea individual, sino que el conocimiento sea compartido entre todos los compañeros y por eso es que llevan
a la clase la investigación hecha, ¿no? Y ahí comparten y entre todos discuten, pero yo encontré esto y yo mira que en cambio encontré esta otra información, ¿no? Y vamos construyendo el conocimiento entre todos. Lo hacemos en el aprendizaje basado en proyectos, en el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Donde que de manera conjunta, y ahora miren, por ejemplo, resulta bastante complicado, ¿no? Si bien es cierto, antes los estudiantes hacían trabajo en grupo, pero no tenía esta modalidad, este sentido, ¿no? Ahora los estudiantes vuelven a trabajar en grupo, ¿no? Pero necesitamos llevar a cabo un proyecto, necesitamos solucionar un problema, necesitamos compartir la información que hemos encontrado. Y el docente hace la labor de poderles guiar, entender y sugerir, ¿no? Entonces, esto, como decía, para mí me parece muy positivo porque el estudiante es activo, está activo todo el tiempo y está despierto todo el tiempo, ¿no? Ya no hay el estudiante pasivo que está sentado escuchando al docente y que en muchos de los casos se quedaba hasta dormido, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí es muy positivo esta situación. Hemos dicho todo lo que es positivo cuando uno no pone límites, resulta que puede tornarse en ciertas actitudes también negativas, ¿no? Ahora, esta confianza que el estudiante ahora tiene dentro del aula, en muchos casos le ha llevado a creer que él es el dueño del tiempo y del espacio, ¿no? De la institución educativa. Y entonces hago lo que quiera yo dentro de la institución educativa, ¿no? En algunos casos se nos ha ido tal vez de las manos, se nos está yendo de las manos, ¿no? El control de los estudiantes. Entonces el tema de disciplina, el tema del uniforme, el tema del horario, ¿no? El que hay que entenderse que el recreo es para ir al bar y no al momento de un cambio de hora, ¿no? Entonces esa parte tal vez se nos está escapando justamente porque estamos aplicando estos modelos educativos, pero nos falta ser rigurosos en el manejo del tiempo, del espacio, ¿no? Que los estudiantes puedan entender que hay un momento para cada cosa y un espacio para cada cosa, ¿no? Muchas de las veces, mientras hacen el trabajo en grupo, resulta que se dedican a jugar, se dedican a querer hacer deporte dentro del aula, entonces surgen estas confusiones. Y por el otro lado, sí me preocupa que a nivel de Ministerio de Educación realmente no ha podido emitir políticas que rijan justamente esta parte, ¿no? Y el tema de valores sí empieza a ser también un problema apegado a esto que les estoy diciendo, ¿no? Justamente porque de alguna manera el estudiante se le ha dado espacio, pero él cree que ahora puede hacer lo que quiera, ¿no? Y nos topamos con este sentido también a nivel familiar, ¿no? Resulta que la familia no tiene mucho control sobre el estudiante, ¿no? Está más abandonado. Tal vez no lo sentimos mucho acá en el sector rural, pero a nivel de las ciudades sí se nota, ¿no? El estudiante está más abandonado a nivel familiar, ¿no? Y entonces él hace y deshace las cosas a su manera, ¿no? Y como les dije antes, también sucede en la parte rural, en cambio, donde que el padre de familia no sabe qué está haciendo el estudiante con el teléfono, con la computadora, porque él desconoce. Entonces, ahí yo identificaría como como los más visibles dentro de mi experiencia como docente. Se puede decir, en la actualidad, prácticamente el estudiante ha sido actor de sus propios aprendizajes en la parte cognitiva, ¿no? Pero usted pronunciaba algunos términos, por ejemplo, lo que es disciplina, lo que es valores, lo que es actitudes. ¿Qué desafíos enfrentan los docentes con la pérdida de valores éticos y morales de los estudiantes dentro de las instituciones educativas, mi estimado magíster? Es esa la parte preocupante que de hoy en adelante, en cambio, hay que pensar cómo poder mantener, ¿no? La disciplina, el orden, el tiempo. Y ahí es donde que hace falta que el docente vuelva a tener la autoridad que tenía antes, ¿no?
el que lastimosamente creo que ese es el criterio de la mayoría que de alguna manera ha perdido cierta autoridad. Pero para ello hace falta un trabajo muy de la mano con la familia, con los padres de familia. Yo sí debo reconocer que a nivel rural, de alguna manera nosotros todavía tenemos una confianza bastante fuerte de parte de los padres de familia, ¿no? Y nosotros, de alguna manera, compartiendo esto y diciéndole al padre de familia, mire, o sea, nosotros lo que queremos es que el estudiante se forme para la vida. Y entonces, si ahora le vamos a dejar que él haga lo que quiera, ¿no? Que venga vestido como él quiera, que no cumpla las normas de la institución. O sea, ¿usted qué espera de su hijo mañana? Entonces, de alguna manera, ese trabajo de manera conjunta ha hecho que el padre de familia diga, sí, yo estoy de acuerdo, entonces exíjale a mi hijo más de lo que la ley permite, de alguna manera, pero en común acuerdo con el padre de familia, ¿no? Entonces, yo sí creo que es ese el reto que tenemos como docentes y mucho más sabiendo que hay ciertos espacios donde que tenemos estudiantes, yo diría huérfanos porque perdieron a sus padres, porque partieron de este mundo o porque tuvieron que emigrar. Entonces tenemos bastantes estudiantes huérfanos y ahí con quién hablamos. Y recuerden ahora que nosotros cualquier acuerdo hacemos con los padres de familia, no podemos hacer con el estudiante. Entonces, mire, ahí está el reto del docente. ¿Cómo resuelvo entonces ahí? ¿Cómo resuelvo si no tengo un padre de familia o un representante legal mayor de edad que pueda venir y asumir y entender que yo como docente estoy queriendo la formación integral del estudiante y que haya ese apoyo de parte del padre de familia? Entonces se nos viene esa parte, necesitamos realmente llegar al estudiante, ¿no? Que ahora posiblemente ya no con, con con palabras fuertes, con insultos, con látigo como antes, pero tal vez sí de manera estratégica con charlas motivacionales, tal vez llevándoles a tener algunas experiencias, ¿no? A visitar algunos lugares que ellos puedan visibilizar con mayor claridad un futuro para ellos y decir, o sea, es necesario que empieces a formarte en eso que tú quieres llegar a ser mañana. Entonces, el reto está para el docente, realmente poderle formar en valores al joven, pero tal vez algunos de familias donde que no nos van a ayudar, ¿no? Familias disfuncionales, muchas de ellas, ¿no? Y que para el estudiante resulta complicado entender, ¿no? Que lo que nosotros estamos buscando es algo bueno para ellos, ¿no? Entonces, el reto que nos corresponde ahora es poder manejar esta participación activa del estudiante en la parte de la clase, pero a la vez también que entienda que existen reglas, normas dentro de ese espacio y que esas hay que cumplir. ¿Cómo hacerlas cumplir? Ahí está un poco el problema, porque no podemos con tanta facilidad de imponer un castigo, imponer una sanción al estudiante mientras no haya la presencia del padre de familia. Por ahí estaría el reto, pero tenemos que asumirlo, ¿no? Porque caso contrario se nos vienen generaciones que tal vez no entendieron que la formación es integral y que pensaron que el docente solamente estaba para la formación técnica, científica y no más, ¿no? Pero los docentes estamos para eso y también para la formación humana. Ujú. Muchísimas gracias, estimado magíster, por toda esa experiencia que nos comparte y las posibles soluciones también, ¿no? Que en la vida profesional lo conllevaremos. Gracias. Muy bien. Bueno, al parecer vamos a ver si concluimos con este diálogo. Ha sido muy fructífero y provechoso para nosotros, quienes estamos ya
a punto de finalizar esta etapa educativa, que es un escalón más, como siempre saben decir. Aprender más que todo de todo lo que usted nos está comentando, en beneficio claramente tanto para la institución, para el estudiante y nosotros como docentes, bueno, futuros profesionales ya, porque docentes ya lo somos, sino que estamos todavía en esa etapa de preparación. Agradeciéndole también por su tiempo, por intercambiar ideas con nosotros y tener otra perspectiva más del ámbito educativo, cómo ha ido evolucionando día a día. Y bueno, esa es en torno, no sé si algún compañerito de pronto quiera también eh, agradecer por este espacio también que usted nos está brindando. Bueno, así es, compañeros. Realmente los temas que hemos tratado el día de hoy lo hemos escuchado muy atentamente, debido a que en cada una de las instituciones educativas, creo yo, donde nosotros laboramos, son mundos muy diferentes, experiencias muy distintas, pero sí, por medio de estos espacios, creo yo, podemos ir sacando conclusiones y de hecho que nos van a servir para ser mejores en el trabajo que hacemos. Yo siempre tengo el pensamiento de que todo lo que nosotros realicemos se debe realizar por el bienestar de los estudiantes, ya que nosotros como docentes, ellos vendrían a ser la materia prima para nosotros poder ejercer nuestra profesión, que es en la cual en este momento nos estamos preparando. Pues mi estimado magíster Oscar Zambrano, agradecerle profundamente sobre todo por el tiempo que nos permitió realizar esta conversación, ¿no? Con estos puntos muy importantes acerca de cómo realmente ha ido cambiando la situación educativa a nivel nacional. Hemos sufrido muchos cambios, ya sea por situaciones involuntarias que hemos tenido que pasar, en este caso por la pandemia, o a su vez, perdón, por situaciones que de parte del ministerio mismo se han ido dando estos cambios para poder nosotros irnos acoplando a lo que el ministerio pide que vayamos haciendo dentro del desarrollo en el quehacer educativo. Entonces, una vez más, muchísimas gracias a usted y a todos ustedes, compañeros, por haber compartido en este espacio de conversación en esta noche. Para todos una buena noche y muchas gracias. Gracias, Bueno, compañero. de mi parte igual agradecerles por el espacio que me han dado. Realmente también es un gusto poder compartir de alguna manera ciertas ideas, criterios, experiencias y pensar que de alguna manera algo puedo aportar también dentro de la formación de ustedes, ¿no? Y felicitarles por haber escogido esta profesión y desearles el mejor de los éxitos en el ejercicio de esta profesión. No se desanimen nunca y asumamos el reto que estamos formando generaciones para el bien de nuestros espacios donde estamos, para el bien de nuestro país. Muchas gracias por el espacio y una buena noche para todos. Antes de retirarnos, muchas gracias, Magíster. Quería finalizar con una frase, un pensamiento bastante importante que nos llama mucho la atención a la reflexión, ¿no? De Gabriela Mistral. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra en el camino. Muchas gracias, mi estimado magíster, y agradecemos bastante la buena predisposición y voluntad que he tenido para, obviamente, poder abordar estos temas, ¿no? Y a mis compañeros, de igual manera, un fuerte abrazo y una linda noche para todos. Muchas gracias. Gracias.